¿sabías, mi hermano, que al escuchar la palabra de Dios también tú estás adorando a Dios? Cuando escuchamos la palabra de Dios atentamente, estamos también adorando a Dios, porque estamos prestando reverencia a su palabra, estamos reconociendo que su palabra es nuestra vida, es nuestro alimento. Así que hoy tú al estar aquí sentado, mi hermano, escuchando la palabra, el simple hecho de estar sentado escuchando la palabra, estás adorando a Dios. Así que vamos a la palabra, la Biblia, Génesis capítulo 3. Y ya que estamos en Génesis, pues no quise dejar desapercibido este capítulo 3, que creo es crucial, mis hermanos, para poder entender la condición del ser humano y la condición de nuestro mundo, la condición de lo que vivimos hoy y hace mucho tiempo atrás. Génesis capítulo 3, después de que hemos visto las verdades de Dios en su creación, principios que Dios ha establecido, y si hubiéramos obedecido, mis hermanos, todos los principios y verdades de Dios, creo que nuestro mundo sería distinto. Pero veamos qué pasó en el capítulo 3. Génesis capítulo 3, vamos a darle lectura a todo el capítulo. Ya con este capítulo, mis hermanos, hemos leído hoy 3 capítulos aquí congregados. Así que si no leyeron en la semana, aquí estamos leyendo la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 24. Vamos a hacer un poco distinto. Los hombres que somos menos, salud, gracias. Vamos a leer el versículo 1, nuestras hermanas, el versículo 2, y así nos seguimos. A ver quién lee más fuerte, mis hermanos y hermanas. Así que Génesis capítulo 3, los varones leemos el versículo 1 y nuestras hermanas leen el versículo 2 y así continuamos 1 y 1. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los varones: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Nuestras hermanas: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba En el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Derecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dejaron atrás a mi hermano. 15 varones. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Amén. A este capítulo 3 que acabamos de leer, mis hermanos, se le conoce en teología como la caída. Así se le conoce, la caída. Y es que nos habla de la caída del ser humano. ¿De la caída en qué? La caída en pecado y la caída de la gracia que disfrutaban de parte de Dios. Así que el capítulo 3 del Génesis se le conoce como la caída. Después de 2 capítulos maravillosos del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, donde todo lo que Dios va creando, Dios va diciendo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Llegamos al capítulo 3 y todo se descompone. No por obra de Dios, sino por decisiones nuestras. Y es que tú me puedes decir hoy, ay, ¿por qué mía? Si es la historia de Adán y Eva, no la mía. Y es que, mis hermanos, Adán y Eva, en teología también se les conoce como nuestros representantes federales. Es decir, la decisión que ellos tomaron iba a afectar a toda la raza humana. Si Adán y Eva no desobedecían a su Creador, a nuestro Creador, eso iba a ser una bendición para toda la raza humana. Pero si Adán y Eva desobedecían, nos iba a afectar a todos. Algo así como las decisiones que toma nuestro presidente. Mi hermano, ¿te afecta a ti las decisiones que tome nuestro presidente de México? Sí. Ay, pero ¿y por qué si nosotros no las tomamos? Porque es nuestro representante federal y las decisiones que tome él nos van a afectar o nos van a beneficiar. Las decisiones que tomaron Adán y Eva, mis hermanos, por tanto, nos van a afectar a toda la raza humana. Y una vez más podemos decir, ay, por la culpa de Adán y Eva. Mi hermano, si las cosas hubieran sido diferentes y en vez de Adán y Eva hubiera sido Pancho y Juana, no sé si aquí hay una Juana, pero no me refiero a ti, mi hermana. ¿O qué tal y hubiera sido Isaac y Diana, los primeros seres humanos de la que se libraron, mis hermanos? Gracias a Dios que fue Adán y Eva. Porque, mis hermanos, si hubieras sido tú, te aseguro que hubieras cometido el mismo error, la misma transgresión y quizá peor. Dios puso de lo mejor del ser humano a quien mejor representaba al ser humano, que era Adán y Eva, y aún así tomaron malas decisiones y las consecuencias las estamos cosechando todos los seres humanos hasta el día de hoy. Así que déjame comenzar diciéndote, mi hermano, ¿alguna vez has dicho lo siguiente? Si yo tuviera la mejor casa, sería feliz. ¿Alguna vez has pensado esto? Yo sí. Si yo tuviera la mejor casa,
sería feliz. Imagínate, hermano, la mejor casa, la casa de tus sueños, donde no se meta para nada el polvo, donde todo esté seguro y protegido. La mejor casa. ¿Cuántos alguna vez han dicho, si yo tuviera la mejor casa, sería feliz? ¿O cuántos alguna vez han dicho, si yo tuviera la mujer más bella y perfecta, sería feliz? ¿Alguna vez has dicho esto, hermano varón? Si yo tuviera la mujer más bella y perfecta, sería feliz. O al revés, mis hermanas, ¿alguna vez has dicho, si yo tuviera el hombre perfecto, sería la mujer más feliz? ¿O cuántos alguna vez han dicho, si yo tuviera todo en abundancia, sería feliz? Imagínate, mi hermano, que no te faltara nada, que tuvieras la casa deseada, la mujer deseada y todo en abundancia. ¿Cuántos pensarían que fueran felices? Todo esto lo tuvieron Adán y Eva y no estaban satisfechos. O sea, tenían la mejor casa de todas. Imagínate, estaban en el paraíso, mis hermanos, en el huerto del Edén, donde todo lo tenían al alcance. Solo estiraban la mano y tomaban del fruto de los árboles y comían y se saciaban. Adán tenía a la mujer perfecta. Imagínate, la primera mujer creada por Dios, perfecta, sin defecto. Y por supuesto Eva tenía al varón perfecto, creado por Dios. No la copia de la copia de la copia que somos nosotros. ¿Alguna vez han sacado copia de copias? ¿Cómo saben las copias de las copias, mis hermanos? Ahora entendemos por qué estaba así con defectitos. ¿Y por qué tengo una oreja así y la otra no? ¿Por qué tengo la nariz un poco desviada? ¿Por qué tengo los dientes así? ¿Por qué? Ya somos copias de copias, mis hermanos. Pero Adán no lo era, ni Eva. Eran perfectos. Y aún así, mis hermanos, ellos teniendo la casa perfecta, todo en abundancia, hombre y mujer perfectos, aún así no estaban satisfechos. ¿Y sabes a qué se lanzaron? ¿Sabes a qué se lanzaron? A desobedecer a Dios. Dijeron, queremos más, queremos más. Y se lanzaron a desobedecer a Dios. Analicemos, mis hermanos, esto por si acaso tú piensas, mi hermano, es que a veces nuestra mente se va moldeando al nuestro mundo, al sistema de ideas que predominan, y en un mundo materialista en el que vivimos, que tiene más valor quien tiene más posesiones materiales, a veces creemos que la vida es materialista y que entre más tengamos, más felices seremos. Pero mi hermano, pregúntale a Adán y a Eva si ellos fueron felices con tanto. O pregúntale a los millonarios si son felices con tanto. ¿Y sabes qué te responderán? Quiero más, quiero más, quiero más. Analicemos en este capítulo, mis hermanos, en este capítulo 3 del Génesis, analicemos en este capítulo 3 del Génesis y descubramos qué llevó a nuestros primeros padres a pecar. Veamos las consecuencias de tal acto y también vamos a ver la acción de Dios ante esta situación de Adán y Eva al haber pecado. Así que vamos a ver 5 cositas, mis hermanos. Así que me voy rápido porque tampoco no quiero abusar del tiempo. Así que vamos a ver 5 cositas. Como punto número 1 veremos, le vamos a llamar a los primeros 5 versículos que leímos. A los primeros 5 versículos que leímos le vamos a llamar platicando con el diablo. ¿Cómo le vamos a llamar? Platicando con el diablo. ¿Cuántos han platicado con el diablo, mis hermanos? ¿Cuántos alguna vez han encontrado platicando con el diablo? Vamos a ver aquí en estos primeros 5 versículos, platicando con el diablo. Dice, vuelvo a leer, versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Y aquí nos detenemos poquito. Hermano, pero aquí se veía que la serpiente, ¿dónde dice que el diablo? ¿Dónde dice que el diablo? Mis hermanos, recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Un pasaje le da luz a otro pasaje. Y allá por el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, yo no voy a ir, si quieres búscalo tú en lo que yo estoy hablando. Apocalipsis 12, 9, mis hermanos, se nos revela y se descubre quién es esta serpiente, a quien se le conoce también como la serpiente antigua. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es esta serpiente antigua? Satanás, el diablo. Así que por eso deducimos y afirmamos que esta serpiente del capítulo 3 no es otra persona o no es otra personificación
que el mismo diablo, Satanás. Dice, pero la serpiente era astuta. Sí, sin duda, Satanás se aprovechó de la forma de la serpiente, mis hermanos, que hoy nos causa terror. Si hoy aquí, no sé si han visto esas bromas en las redes, de esas serpientes falsas que de repente se la amarran a alguien por atrás y le hacen la seña, ¡hey! Y se echan a correr y ahí van, y también la serpiente pues va detrás de ellos porque va prensada a su ropa. Le tenemos temor, pavor. Hay quienes las dominan, pero hay tristes historias que al final estos animales depredadores terminan atacando a los que las dominan o los que las encantan. Pero mis hermanos, en el principio no era así. La serpiente era un animal astuto, además hermoso. De hecho, una de las maldiciones que Dios le va a pronunciar a la serpiente es: ahora por haber engañado a la mujer, vas a arrastrarte en el polvo. No sé, mi hermano, si no quiero inventar, la Biblia no lo dice. No sé si las serpientes tenían alas o tenían patitas, no lo sé. O si caminaban así como una varita, pero no se arrastraban. Esa fue parte de la maldición por haber sido utilizadas por Satanás, el diablo, y haber engañado a la creación más alta de Dios, que algunos le llaman la corona de la creación de Dios, que es el ser humano. Así que esa serpiente, que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y aquí, mis hermanos, encontramos algunos críticos. Hay una forma de estudiar la Biblia que se le conoce la alta crítica. La alta crítica entra al texto bíblico dudando de todo. O sea, entra a la Biblia dudando de todo. Vamos a leer la Biblia dudando de todo. Y vamos a ver, según la ciencia y según los descubrimientos, qué es cierto y qué no es cierto. Así que estudiando la Biblia de esta manera, mis hermanos, es quitarle a la Biblia lo que es palabra de Dios. Y aunque han hecho algunas aportaciones muy buenas la alta crítica, la realidad, mis hermanos, es que han despojado del texto bíblico muchas partes, diciendo: esto no es palabra de Dios, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Y cómo saber qué es palabra de Dios y qué sí, qué no? Mi hermano, la Biblia completa es palabra de Dios. Pero aquí los críticos dicen: una serpiente platicando con la mujer. ¿Cómo se le llama eso, mis hermanos? En la literatura, ¿cómo se le llama eso? A las historias donde los animales platican con los seres humanos. Fábulas, ¿no? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Así estaba ayer igual. Génesis capítulo 3 no es otra cosa. De hecho, si quieren pasarse más aquí enfrente, acá hay lugares, Acá tenemos lugar para que no... O si quieren llegar a casa a echarse un buen baño, pues... acá hay lugar también, acá de este lado. A ver si puedes estar tu bolsa. Acá hay dos lugares también. Allá también hay dos. Así que acá adelante hay lugar, Ok. La alta crítica dice: esto no es más que una fábula, esto no es historia. Esto es un cuento que nos trae algunos principios, algunas verdades. Y yo no creo que sea así, mi hermano, porque aún nuestro mismo Señor Jesús habló de Adán y Eva como personajes históricos y no como personajes de un cuento ficticio o de una fábula. ¿Qué creo yo que pasó aquí, mis hermanos? ¿Qué fue lo que pasó aquí cuando dice la Escritura que la serpiente dijo a la mujer? Yo creo, mis hermanos, que el ser humano estaba dotado de capacidades tan extraordinarias antes de caer en pecado que podíamos entender a los animales. O sea, aunque los animales hablaran su idioma o su lenguaje que ellos hablan, podíamos entender lo que ellos querían, lo que nos querían decir. Hoy difícilmente entendemos a nuestras mascotas. Ya los que tienen años con sus mascotas ya saben lo que les piden, lo que quieren. Pero, mi hermano, creo que esto se agravó y perdimos esa capacidad de poder entender a los animales por nuestra caída en el pecado. Por cierto, aquí en el texto no vemos que Eva se maravilla de que ve hablar a la serpiente. Más bien era algo habitual. La serpiente en su manera de hablar, que no sé qué le estaba diciendo, y Eva le entendía. Eva entendía que le estaba diciendo la serpiente: con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero aquí tenemos una de las tácticas del enemigo, que son trampas que usa Satanás, el diablo, para hacernos pecar. Nos hace pensar que todo es pecado. Notemos lo que le dijo una vez más la serpiente a la mujer. Estamos en el versículo 1. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mi hermanos, ¿esto era verdad? Dios les prohibió comer de todo árbol del huerto. Esto no es verdad. Dios les prohibió solo no comer de un árbol. ¿Y qué les dijo la serpiente? Que era el mismo diablo. Ay, Dios les prohíbe todo. ¿No acaso a veces, mis hermanos, cuando platicas con gente no cristiana, no creyente, te dicen, no, es que a mí eso de la religión no me gusta porque les prohíben todo? O sea, te prohíben todo. Y uno dice, no es cierto. Tenemos total libertad de hacer todo lo que queramos, considerando solo dos cosas. Esto glorifica a Dios y esto edifica. O sea, ya es nuestra responsabilidad como cristianos. Esto glorifica a Dios y esto me edifica. Y bajo esos principios tomamos decisiones, decimos, esto me conviene, esto no me conviene. Pero mis hermanos, realmente Dios desde un principio no prohibió que comieran de todo árbol, solo les prohibió un árbol. Pero Satanás, parte de las tácticas que son trampas que usa, es hacernos creer que Dios nos prohíbe todo les prohíbe Dios. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva, que había escuchado muy bien por parte de Adán, quien le reveló el mandato y quien le enseñó el mandato de Dios, le dice la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles, o sea, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Creo que la mujer sí había entendido, sí, aunque le añadió ahí algunas cositas, pero sí entendía que Dios no les había prohibido de todo árbol del huerto, solo uno. Dios nos dijo, es de este árbol no coman. Pero en estos 5 versículos tenemos un diálogo de la mujer, ¿con quién? Está dialogando con el diablo. Está dialogando con el diablo, mis hermanos, cosa peligrosa. No importa quién seas tú, no importa qué tan espiritual te creas, no importa qué tan lleno del poder te sientas, es peligroso platicar con el diablo. Mis hermanos, ni Cristo mismo lo hizo, y si a veces tenía que hacerlo obligado, le callaba la boca inmediatamente al demonio. ¿Recuerdas en ocasiones cuando los demonios venían ante él y querían entablar un diálogo con Jesús? O incluso querían decir quién era Jesús, y Jesús siempre les decía, cállense, no, con ustedes no me dirijo, Pero aquí Eva se encuentra dialogando con el diablo, platicando con el diablo. Notemos el engaño. Después de la trampa, hemos visto la forma como se presentó el diablo, como una serpiente hermosa. Y es que, mis hermanos, dice la escritura que el diablo se presenta, no creo que te va a presentar como un monstruo, o como algo horrible que te dé miedo. ¿Cómo se presenta el diablo? Como ángel de luz. Es su técnica, como ángel de luz. Mis hermanos, ¿sabías que la personificación del diablo con cuernos y cola, no es bíblico? No tenemos en la Biblia la descripción del diablo con cuernos y cola. Esa forma del diablo se le dio en la Edad Media. ¿Y sabes con qué intención se le dio al diablo se le personificó con cuernos y cola y de rojo? Decían los teólogos de aquel entonces. A ver, uno de los pecados más grandes de Satanás es el orgullo, la vanidad, o sea, de creerse. Porque de hecho dice la escritura que era hermoso. Así que uno de los pecados más grandes es la vanidad, el orgullo. Si representamos al diablo con cuernos y cola y rojo y feo, le estamos dando en la torre. Así que comenzamos a representar al diablo así.
pero solo era una representación en forma de burla, como un ataque al mismo diablo. Ya con el tiempo se fue perdiendo la idea y hoy creemos que el diablo es así, con cuernos, cola y rojo. Pero Satanás siempre se presenta, mis hermanos, como ángel de luz. En esta ocasión se presentó como una serpiente hermosa. Nadie se asustaría. Todos verían y dirían, ¡oh, qué hermoso! Hemos visto la forma, hemos visto la trampa. Quiso hacerle creer a Eva que todo estaba prohibido. Pero veamos ahora el engaño. El engaño, lo tenemos en el versículo. Desde el 4 te leo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios. Aquí está el engaño, hermanos. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue el engaño de Satanás? Si comen de ese árbol, van a ser como Dios. Van a ser como... Hermano, ¿sabes cuál es el más grande anhelo del ser humano? Ser Dios. Y se lo creen, ¿eh? Muchos se lo creen. Muchos se lo creen. Iba a decir un comentario, pero mejor lo omito. Adelante. Hermanos, es triste, mis hermanos, que incluso a veces en el cristianismo, mis hermanos, se proclama que el ser humano es Dios. Y hay pasajes que dicen, es que ahí dice la Biblia que somos dioses, y ignorando una interpretación de este salmo. Y es que ese es el anhelo del ser humano, ser como Dios. No, en nuestra esencia somos divinos. Ese es el engaño de Satanás. En mi esencia soy divino. O uno lo dice de una manera más poética, menos cristiana, que somos polvo de estrellas, ¿no? Porque se oiga bonito. Polvo de estrellas. Al final polvo, mis hermanos. Al final polvo. De hecho, nuestro Señor va a contrastar esto que está diciendo Satanás, seréis como Dios. Cuando pronuncia juicio sobre Adán y Eva, les dice, porque polvo son, ¿recuerdan? Y al polvo volver. O sea, la serpiente le están diciendo, vas a poder ver, si comes de este fruto, cómo tu esencia es divina, cómo eres como Dios, cómo eres Dios incluso. Y Dios contrasta esto diciéndoles, polvo son, y al polvo volverán. Hermanos, somos polvo, mis hermanos. Que si esto es comprobable, hermano, después de que morimos, ¿qué nos pasa? Nos volvemos al polvo. ¿Qué es lo que nos mantiene vivos, con movimiento, respirando? El soplo de Dios, el aliento de Dios. Pero es de Dios, no nuestro. Dios nos lo presta, Dios nos da de su aliento a todos, buenos, malos, impíos, paganos, creyentes, incrédulos, a todos Dios nos da su aliento para vivir. Pero el engaño de la serpiente es, si comen de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El sueño del ser humano, ser como Dios. Ser como Dios. De hecho, mis hermanos, algunos dicen que el pecado en Génesis 3, la esencia del pecado, ¿sabes en qué consistió? En el ser humano querer quitar a Dios de su trono y ponerse él. Decir, tú no dices aquí lo que es bueno y malo. Hemos visto en los mensajes anteriores, mis hermanos, las reglas y las verdades que Dios estableció en su creación. Pero en Génesis 3, el hombre le está diciendo a Dios, tú no estableces las reglas, voy a ser yo quien determine lo que es bueno y lo que es malo, que es lo que Satanás le está diciendo a Eva. Comerán de este fruto, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tú dirás que es bueno y que es malo, no Dios. Mi hermano, en estos versículos del 1 al 5 no tenemos otra cosa sino a la mujer platicando con el diablo. Te pregunto, ¿alguna vez has platicado con el diablo? Y ese quizás Eva ni cuenta se estaba dando que estaba platicando con el diablo.
Pero mi hermano, todo aquello que vaya en contra de las verdades establecidas por Dios, ¿sabes qué es? Dialogar con el diablo. Dialogar con el diablo. Sí, se oye fanático, se oye extremista, pero eso es. Platicar con mentiras que dicen lo contrario a lo que Dios ha establecido, mis hermanos, es platicar con el diablo. Y las consecuencias van a ser fatales. Eva entabló un diálogo con Satanás y las consecuencias fueron fatales. Hermano, ¿con quién platicas? ¿Con quién platicas? ¿De qué tratan tus pláticas, mi hermano? ¿En tu trabajo? ¿Con tus amigos? ¿Con tus conocidos? ¿Son de cosas que van de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O casi siempre estás hablando de cosas que van en contra de la palabra de Dios? Mi hermano, eso puede ser estar platicando con el diablo. Y las consecuencias, mis hermanos, van a ser trágicas, como lo vamos a ver en nuestra historia. Hemos visto como punto número 1, platicando con el diablo, del versículo 1 al 5. Ahora pasemos, mis hermanos, como punto número 2, a ver el primer pecado. ¿Cómo se originó el primer pecado? O lo que se conoce también como el pecado original. El primer pecado, versículos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Notemos en el versículo 6 de qué fue lo que empezó a utilizar Satanás al tentar a Eva y Adán para que el pecado fuera introducido al mundo. Dice el versículo 6, y vio. ¿Quién utilizó? Nuestros ojos. Y vio. ¿Sabías, mi hermano, que el pecado, que cuando cometemos un pecado, no es que, híjoles, de repente yo iba por la vida y de repente cuando acordé, ¡pum!, pequé? Así no son los actos pecaminosos. Todo acto pecaminoso, hermano, se empieza primero por, tú escuchas una mentira, escuchas algo que te está diciendo, algo que suena tentador, algo que dices, oye, suena bien. Después, versículo 6, dice, vio la mujer. Después, en la vista. Comenzamos a ser seducidos por la vista, porque vemos, dice el versículo 6, vio que el árbol era, ¿qué? Bueno. Hermanos, ¿cómo se ve el pecado? ¿El pecado se ve malo? Siempre el pecado se va a ver bueno. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era, ¿qué más era? Agradable y también codiciable. Hermanos, el pecado nunca va a ser algo que detestes. De lo contrario, no sería pecado y no sería tentación. El pecado siempre va a ser, ante nuestra vista, cuando seamos tentados, siempre va a parecer que es bueno, agradable y codiciable. Ay, hermano, esto me suena parecida a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan Romanos que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Y aquí el pecado, la desobediencia, Satanás lo está presentando como algo bueno, agradable y codiciable. O sea, si es codiciable es porque es algo perfecto. Yo quiero eso. Es decir, mis hermanos, el pecado es lo contrario a la voluntad de Dios. El pecado es lo que ofrece el demonio, Satanás, para ir en contra de la voluntad de Dios. Vio la mujer que era bueno, agradable y codiciable. Mi hermano, ningún pecado, ninguna tentación va a ser mala en cierto sentido para ti, o algo que desprecies, o algo que aborrezcas. Siempre el pecado y la tentación se va a presentar como algo bueno, agradable y codiciable. Pero tú vas a saber, mi hermano, que esto que te está presentando como una tentación va en contra de la voluntad de Dios, que es esta, la voluntad de Dios sí es buena,
agradable y perfecta. Mi hermano, cuando seamos tentados, que todos somos tentados, y muchas veces al día, no sé cuántas veces a la semana, pero cuando seamos tentados, mis hermanos, no veamos lo que nos da el pecado. Cuando seamos tentados, no pienses en lo que te está ofreciendo el pecado, porque, mi hermano, aparentemente lo que te ofrece el pecado, aparentemente pareciera que va a ser bueno, agradable y codiciable. Es decir, pareciera que es bueno, agradable y perfecto lo que me están ofreciendo. Mi hermano, cuando seamos tentados, no veamos lo que nos ofrece el pecado, sino lo que te va a quitar. Porque nos enfocamos en lo que me está ofreciendo. Oye, me está ofreciendo placer, me está ofreciendo X cosa. Para que se te ocurra, mi hermano, que el pecado ofrece. Cuando seamos tentados, no pensemos en lo que el pecado nos está ofreciendo, porque por el momento lo vamos a ver como bueno, agradable y codiciable. Pensemos en lo que nos quiere quitar. Cuando seamos tentados, a ver, ¿qué me quiere quitar el demonio? ¿Qué me quiere quitar el diablo que me está tentando con esto? ¿Qué me quiere quitar? Mi hermano, si en el trabajo se nos ofrece dinero, que dice uno, oye, se ve buena la oferta, se ve codiciable, se ve perfecto el negocio. ¿Quién realmente te quiere quitar el demonio, mi hermano? Pues tu trabajo. ¿Es lo que te quiere quitar? Ofreciéndote una tentación. Cuando el demonio, mis hermanos, nos tienta en el área sexual, nos promete mucho, placer, bienestar, un buen momento, pero en realidad, ¿qué te quiere quitar? ¿Qué te quiere quitar? Tu familia, tus hijos, la confianza, dinero, tu conciencia tranquila. Mis hermanos, cuando el pecado toque a nuestra vida y nos presente sus productos, mi hermano, piensa un poco, no en lo que te está ofreciendo, piensa en qué te quiere quitar. Y entonces será más fácil decir, no, gracias, y cerrarle la puerta. Adán y Eva, mis hermanos, no pensaron en todo lo que les quería quitar el pecado. ¿Cuánto les quitó? O lo digo de una mejor manera, ¿cuánto nos quitó? ¿Cuánto nos quitó? Pero se enfocaron en lo que les estaba ofreciendo. Mi hermano, ¿qué se te está ofreciendo? En el primer punto preguntaba, ¿con quién platicas? ¿Cuáles son tus diálogos? En este punto número 2 es, ¿qué estás viendo, mi hermano? ¿Qué se te está ofreciendo que tú sabes que va en contra de la voluntad de Dios? Mi hermano, pues antes de aceptar eso que se te está ofreciendo, que es tentación, es pecado, piensa, ¿qué me quiere quitar el enemigo? ¿Qué me quiere quitar? A Adán y a Eva les quitó mucho y las consecuencias las experimentamos y las sufrimos incluso nosotros. Punto número 3, mis hermanos. Punto número 3. Hemos visto número 1, platicando con el diablo. Punto número 2, el primer pecado o el pecado original. Ahora veamos del versículo 8 al versículo 10. Dios buscando al hombre. Dios buscando al hombre. Dice el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hizo Dios después de que el hombre pecó? Lo buscó. Hermanos, ¿quién busca a Dios? ¿Es el hombre quien busca a Dios o es Dios quien busca al hombre? ¿Quién busca a quién? Según Génesis, que estamos leyendo, ¿quién buscó a quién? Fue Dios al hombre. El hombre pecó, su mente, sus pensamientos se trastornaron, se confundieron, hubo oscuridad. ¿Y qué hizo Dios? Los buscó. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Recuerdan lo que leímos? Versículo 8. Se escondió. O sea, el hombre no corrió a recibir a Dios. Ay, Dios, vienes por mí, te lo agradezco. El hombre se escondió.
O sea, el hombre le estaba diciendo, no quiero nada contigo, no quiero nada contigo. O sea, déjame en paz, no quiero nada contigo. Hermanos, y esta es la historia de toda la raza humana. No es el hombre quien busca a Dios. ¿Entiendes por qué, mi hermano, cuando le presentamos el evangelio a la gente incrédula, entiendes por qué la gente te desprecia y no te quiere escuchar? Porque es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Después de la caída, no queremos saber de Dios, no quiero saber de Dios, no quiero que me hables de Dios. O sea, si estamos platicando y de repente me hablas de Dios, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. No, ya cuando empiezas con eso de Dios, yo mejor me retiro. El hombre no quiere saber de Dios, el hombre es enemigo de Dios. Después de la caída, mis hermanos, el ser humano se convirtió en enemigo de Dios. Y como Adán y Eva, nuestros primeros padres, nos escondemos de Él. Pero ahí está Dios en busca del hombre. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tú amas a Dios, mi hermano? ¿Sabes por qué tú amas a Dios y por qué tú estás aquí? Y no en cualquier otro lugar, en tu casita, sin este aire y sin este polvo. ¿Y sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué amas a Dios? Porque Él te amó primero. Así dice la Escritura, que si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Él nos dio su amor y entonces respondimos a ese amor. Pero, mis hermanos, no había amor en nosotros hacia Dios. Había desprecio, había rechazo, había odio. Como Adán y Eva, escuchan que Dios viene y se esconden. Así como cuando vas por la calle y te encuentras a alguien que no quiere saludar y ¿qué se hace, mi hermano? Que todos alguna vez lo hemos hecho. No quiero saludar, no quiero. Y eso hizo Adán y Eva con Dios. Se escondieron de la presencia de Dios. No quiero saber nada de Él. No quiero rendirle cuentas. No quiero. Si me hace interesante, mis hermanos, la pregunta que le hace Dios a Adán. Versículo 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Mis hermanos, es increíble que el ser humano, cada vez que se encuentra en momentos de necesidad y en momentos de sufrimiento, se encuentra siempre levantando el puño diciéndole a Dios. ¿Qué le dice el hombre a Dios cuando se encuentra en problemas, en situaciones difíciles? ¿Dónde estás? ¿Sí has escuchado? Y todos alguna vez lo hemos hecho, mis hermanos. En momentos en los que nos va mal, siempre levantamos la voz y decimos, ¿dónde estás, Señor? Parece que no existieras, parece que no te importo. Pero ¿qué es lo que le pregunta el hombre a Adán y a Eva? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? O sea, ¿dónde estoy yo? Yo estaba aquí todo el tiempo. Todo el tiempo, mis hermanos. Hace algunos años una palabrita en latín se hizo famosa y es la palabrita corandeo. De hecho, hoy que oraba usaba esa palabra, corandeo. La palabra corandeo es frente a la cara de Dios. Mi hermano, ¿sabías que todo el tiempo estás frente al rostro de Dios? Todo el tiempo estamos frente al rostro de Dios. O sea, imagina, mi hermano, que tú estás haciendo algo como cuando éramos niños y que estás ahí haciendo tu trabajo y de repente te das cuenta que tu papá te está mirando. Está ahí con nosotros. Estoy viendo. Esta es la idea. Dios siempre observándonos. Todo el tiempo, mis hermanos. Por eso viene el salmista, decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Recuerdas al salmista? Si subiera a lo alto, allí estás tú. Si bajare a lo profundo, allí también me vas a encontrar. Si me fuere hasta el extremo del mundo, también de allí vas a estar tú, mi hermano. ¿A dónde podemos huir de la presencia de Dios? No podemos. Adán y Eva pensaron que mientras ellos pecaban, Dios no estaba presente. Y cuando estaban ya en el pecado, quizás sufriendo esa conciencia sucia, esa conciencia que les acusaba, esa conciencia que no les dejaba en paz. Además dice un versículo que me brinqué, dice que ellos descubrieron que estaban desnudos. Después de pecar experimentaron miedo, vergüenza, cosa que no habían experimentado antes, miedo, vergüenza, y se cubrieron con
hojas de árbol se cubrieron, se escondieron. Y quizás pienso que en el interior, si no es que quizás con palabras audibles, estaban diciéndole a Dios: ¿dónde estabas cuando pecamos? ¿Por qué lo permitiste? ¿Y qué les pregunta a Dios en el versículo 10? ¿Dónde estás tú? Yo aquí he estado todo el tiempo, observándote, mirándote. ¿Dónde estás tú? Mi hermano, ¿sabías que muchos de los dolores que experimentamos en vida, muchos de los problemas que experimentamos son por causa de nuestras malas decisiones? Mucho de lo que sufrimos y padecemos es por las malas decisiones que tomamos, nosotros como hombres responsables. Pero cuando tomamos malas decisiones y nos va mal, siempre, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde estás, Dios? Y Dios nos pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú que estás experimentando las consecuencias de tu desobediencia? ¿Dónde estás tú? Y Dios aquí está llamando a Adán y Eva a reflexionar. ¿Dónde estás tú? ¿En dónde has caído? ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás tú? ¿Estás sufriendo y crees que yo soy el culpable? ¿Estás en momentos difíciles y crees que yo fui el que lo ocasionó? ¿Dónde estás tú? ¿Qué caminos tomaste? ¿Qué decisiones equivocadas tomas? Aun cuando tu conciencia, aun cuando muchos te decían: no es por allí, ay, me vale, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y Dios le está diciendo a Adán y Eva: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Dios buscando al hombre con una intención: que éste viniera delante de él y reconociera su pecado. Pero vamos a ver lo que hicieron nuestros primeros padres. ¿Cuántos se parecen a nosotros? Punto número 4. Hemos visto punto número 1, platicando con el diablo. Punto número 2, el primer pecado o el pecado original. Punto número 3, Dios en busca del hombre. Punto número 4, rindiendo cuentas. Dice versículo 11 al 19. Y Dios le dijo, te leo desde el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer, fíjate mi hermano, Dios llamando a cuentas a Adán: Adán, acércate, acércate. Es que tengo miedo, acércate a mí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, versículo 12: la mujer que me diste por compañera, ¿qué dice? Me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. ¿Qué estaba haciendo Adán? Excusándose, culpando a otros de sus errores y de sus malas decisiones. Adán, ¿qué has hecho? Yo no fui el culpable, la mujer. Pero fíjate, hermano, indirectamente ¿a quién estaba acusando a Adán? Sí, a la mujer, pero fíjate lo que le dice Adán. Y el hombre respondió: la mujer que me diste. O sea, tú me la diste, tú eres el culpable. ¿Para qué me la diste? ¿Para qué si ya sabías cómo eran, ¿para qué me la diste? Me iba a terminar engañando, iba a terminar cayendo en sus redes, me iba a terminar diciendo: ¿para qué me la diste? O sea, aquí Adán no solamente está culpando a su mujer, está culpando a Dios mismo de sus fracasos y de sus errores. La mujer que tú me diste, o sea, que yo soy el culpable. O sea, yo vivía bien con los animales y yo estaba, hasta que tú me diste esta mujer, fue que todo en mi vida se vino para abajo. El culpable eres tú me la diste, yo no la busqué, yo desperté y estaba allí, tú me la diste. El hombre culpando a Dios por las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Y no acaso es lo que hace el ser humano? ¿No es acaso lo que hacemos siempre? Después de que estamos viviendo las consecuencias de nuestros errores, pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué lo permitió? No, decimos.
Pero si Dios que lo controla todo, entonces ¿por qué no lo impidió? Dios nos llama a cuentas y lo que terminamos haciendo es culpándolo a Él por nuestros errores, por nuestras desobediencias, por nuestras malas decisiones. Dios llama al hombre para que éste humildemente venga y reconozca su pecado y diga: te desobedecí, ten misericordia, tú eres el rey, me equivoqué. Pero no, está Adán excusándose, culpando a la mujer y culpando a Dios mismo. Fuiste tú eres el culpable. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ya terminé con Adán, ahora ven para acá, Eva. A ver, dice Adán que fuiste tú la culpable. ¿Qué me está culpando a mí al final? ¿Pero qué hiciste tú, Eva? ¿Qué hiciste? Y la mujer viene y reconoce su pecado. O toma la misma actitud que el varón. La misma. Entonces, a ver quién está por debajo de mí. Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. O sea, al final la serpiente es creación tuya. Tú también la creaste. Si no fuera por la serpiente, yo no hubiera comido de ese fruto. ¿Ven, mis hermanos, cómo tanto Adán como Eva indirectamente están culpando a Dios? El hombre, la mujer que tú me diste. Y la mujer, la serpiente que tú creaste. Ella me engañó. Ella me engañó. Abusó de mi inocencia. Eso es cierto. La mujer que me diste, la serpiente me engañó. Las consecuencias, versículos 16 y 19. A la mujer dijo: por cuanto esto has hecho, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjate, yo creo que aquí en este versículo está una verdad, mis hermanos, que hasta el día de hoy el ser humano lucha contra esto que Dios determinó. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Es decir, mis hermanos, que aunque quizás había un poco de dolor cuando la mujer iba a dar a luz, pero era un dolor muy natural, muy tolerable, pero a consecuencia de la caída, ya que el ser humano iba en el momento. ¿Recuerdas cuál fue el mandato de Dios cuando le dijo a Adán: Adán, no comas de este fruto, porque el día que lo hagas, ¿recuerdas en el capítulo 2? Ciertamente morirás. Y aparentemente pareciera que no murieron. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó, mi hermano? ¿Sabes cuál es la expresión? Los expertos en el idioma hebreo, que el idioma de la Biblia, el Antiguo Testamento, es un hebreo muy antiguo, por mucho tiempo fue lengua muerta, a no ser gracias a Dios por los descubrimientos del Mar Muerto, que se pudieron otra vez volver a armar todo el asunto, pero por mucho tiempo fue una lengua muerta. Pero los estudiosos del hebreo dicen que es un hebraísmo. Cuando Dios les dice: el día que comas de este fruto morirás, que la expresión es: viviendo morirás. Viviendo morirás. Es decir, si llegas a comer de este fruto, en este preciso momento vas a seguir viviendo, pero vas a empezar a morir poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y de hecho, mis hermanos, el capítulo 5 de Génesis nos habla de esta verdad. Si tú lees el capítulo 5, que a muchos nos aburre, que son los descendientes de Adán, es una genealogía. Y empieza con: y fulano de tal engendró a tal y tuvo tantos hijos y y murió. Y después: y fulano de tal engendró a este y murió. Y fulano de tal engendró tal. Y lo que a veces hacemos es brincarnos esos capítulos, como que me lo brinco, vamos al capítulo 6. Pero el capítulo 5, mis hermanos, me está dejando bien clara la verdad que Dios estableció. El día que comas de este árbol vas a morir. Y el capítulo 5 dice: así fue. Todos los seres humanos, Adán, Eva, Caín, todos, no importa qué tanto lograron, cuántos hijos tuvieron, cuántos años vivieron. ¿Te acuerdas el que vivió más años? Matusalén, casi 1000 años.
Pero al final, ¿qué le pasó? Murió. Esa era la sentencia. Si comes de este, no importa que vivas 1000 años, vas a morir. Un día vas a morir. Y mis hermanos, y el aumento del dolor es consecuencia de esta muerte lenta que vamos experimentando. ¿Sabes que en la antigüedad muchas de las mujeres morían dando a luz? Gracias a Dios, no como ahora. Pero ¿sabes que en la antigüedad las mujeres, su vida promedio eran como 40 años, 30 años, y morían? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos a muchas mujeres muy jovencitas casándose. La costumbre era que una mujer se tuviera que casar muy joven, 15 años, 16 años, a casarse. Tener hijos, porque quizás en uno de tus momentos en que des a luz, puedes morir. Y morían muchas mujeres. Gracias a Dios por la medicina, aunque algunos no están muy a favor de la medicina. Pero Dios le ha dado inteligencia al hombre para, en cierta forma, hermanos, podamos vivir un poquito más. Hermano, en la antigüedad no vivían como vivimos hoy. 80 años, unos hasta 100 años. Pero mis hermanos, la consecuencia de nuestro pecado fue vivir muriendo lentamente. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Pero no es todo. Punto y coma. Dice: y tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. ¿No esta es la lucha de toda la vida? La lucha de sexos. El hombre queriendo mandar a la mujer y la mujer queriendo mandar al varón. Y Dios les dijo: por causa del pecado, de aquí en adelante va a ser una lucha constante. Le dice a la mujer: una lucha constante. Tu deseo será para tu marido. Es decir, tú querrás dominar a tu marido. Y lo intentarás una y otra. Pero al final, él se enseñoreará de ti. Consecuencia del pecado. Él se enseñoreará de ti. Y hoy lo tenemos muy claro, mis hermanos, con toda la lucha el feminismo, la lucha. No, ¿por qué los varones tienen que ser la autoridad? Pues porque Dios así lo estableció. Punto. Y eso no quiere decir que seas menos, mi hermano. Ni tampoco quiere decir que yo sea más o que los varones seamos más. Simplemente es un orden de autoridad que Dios ha establecido en su creación. Pero esta lucha de querer dominar, de querer mandar, es una lucha causa de nuestra naturaleza caída. Y tendremos esas luchas hasta que seamos renovados en la resurrección. Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Muy obediente con tu mujercita, ¿verdad? Sí, mi amor, lo que tú digas. Algunos dicen que Adán, ¿sabes cuál fue el pecado de Adán, mis hermanos? Amar más a su mujer que a Dios. Porque Dios le dijo: no comas de este fruto, Adán, yo te lo mando. Pero ¿qué hizo Adán? Obedeció a su mujer. No obedeció, o sea, dijo: Dios te amo, pero amo más a mi muñeca. Dios te amo, pero es que esta me derrite el corazón. Con él pasa, no le puedo decir que no. Así que te amo, pero por debajo del amor que le tengo a mi mujer. O sea, si había un hombre que amaba a su mujer, era Adán. Y hacía todo lo que ella dijera. No puedo vivir sin ella. Prefiero morir con ella a vivir sin ella. ¿Comiste del árbol? Come. Sí, me muero contigo, mi amor. Desobedezco a Dios. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no a mi voz, y comiste del árbol que te mandé. ¿Ves? Obedeciste a la mujer, pero a mí no me obedeciste. Del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él. Por esto, Adán. Así que aquellos que culpamos a las mujeres, que por culpa de ellas es que la
Nuestro mundo está como este polvo que tanto nos molesta, mis hermanos, y estos climas a veces extremos que vivimos, y tantas cosas que pasan en nuestro mundo, ya todo por culpa de la mujer. No fue por culpa de ellas, mi hermano. Su paga ellas la están recibiendo, y ya lo leímos en el versículo 16. Pero por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, ¿qué dice? Maldita será la tierra por tu causa. ¿Por quién es maldita la tierra? ¿Por causa de quién? Por culpa de nosotros los varones. Por no asumir nuestra responsabilidad como líderes y hombres. O sea, es por nuestra culpa. Por no ser el líder que yo te establezco. ¿Recuerdas que yo le dije a Adán? Te pongo en el huerto, nombra a todos los animales, domina, señoría sobre ellos, sobre la creación. Pero Adán dijo, no, yo quiero que a mí me dominen, Señor. Yo quiero que, no, esto está mandando, es bien cansado, no, mejor yo hago lo que me diga. Pues por no querer asumir tu rol que yo te he dado, por esta causa, no solamente te va a dominar tu mujer, Adán. ¿Qué más iba a pasar? Estamos en el versículo 17. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué ibas a hacer como Dios? Les dijo la serpiente, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. ¿Qué somos, mis hermanos? Polvo. Somos polvo. Y esto se demuestra científicamente, ¿eh? Los mismos elementos químicos que tiene la tierra, hermanos, ¿sabes quiénes los poseen? Nuestro cuerpo. Los mismos elementos químicos que posee la tierra los tenemos nosotros. Somos polvo, mis hermanos. Dice Dios, ¿qué iban a ser dioses? Son polvo, y al polvo volverán. Hermano, las consecuencias por la desobediencia y por no someternos a las reglas de Dios fueron trágicas, dolorosas, perturbadoras, muy difíciles. ¿Cuántos varones nos levantamos bien contentos para ir a trabajar? Gloria a Dios, eres bueno, Señor, voy a ir a chambear. ¿Así nos levantamos, mis hermanos? Ay, otra vez, todo adolorido, aquí vamos de nuevo. Con dolor vas a arar la tierra, con sudor. Estamos en el trabajo bien contentos. Estoy sudando, cómo me siento feliz. No nos gusta sudar en cualquier otro lugar, menos en la chamba. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Mis hermanos, las consecuencias por nuestra desobediencia fueron trágicas, dolorosas. Pero mi hermano, pareciera que Dios fue bastante severo. ¿Por qué nos castigó tan feo? O sea, se pasó, ¿no? Como que se le pasó la mano a Dios, tanto que nos hace sufrir solo por desobedecerle. Pero mi hermano, ¿sabes que incluso estos castigos de Dios son parte de su gracia y de su misericordia? Punto número 5, un acto de misericordia. Déjame leer los últimos versículos. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Híjoles, mis hermanos, ¿te recuerdas qué se hicieron los hombres? ¿Qué se hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Túnicas de ropa de hojas, algo muy perecedero, muy perecedero. ¿Dios de qué les hace sus vestimentas? De piel, de piel. Así, imagínate su ropa de piel. ¿Cuántos tienen alguna chamarra de piel? No es barata, ¿verdad? Dios les hizo vestiduras de piel. O sea, hermano, ¿tú hubieras hecho eso? Que tu creación, a quien tú creaste, se rebelara contra ti, te hubiera dicho en tu cara, tú no mandas, yo mando. Es más, tú vas a estar debajo de mí, tú no me dices lo que tengo que hacer. Al final, tú les harías hasta ropita, los cubrirías. ¿Tú les harías eso? O dirías, ándale, experimentes, súfrele, sin nada que yo te voy a dar, no te voy a ayudar un poquito para que experimentes.
Y ahí tenemos a Dios, mis hermanos, misericordioso, proveyendo, ayudándolos en su castigo, a que sea más tolerable el castigo que tenían. Pero mis hermanos, aún más, todos estos dolores y padecimientos que Dios puso sobre ellos, ¿sabes con qué intención eran? Mis hermanos, para que volvieran a Él, para que en ese momento de dolor dijeran: Señor, tienes razón, Señor, me equivoqué yo, Señor, yo la regué, Señor, yo soy el culpable, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Era la intención de que el ser humano, de que el dolor ayudara a redimir en cierta forma al ser humano. Pero no es todo, Versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Con quién dialoga Dios? ¿Con quién dialoga Dios, mis hermanos? Porque aquí parece que Dios está dialogando con alguien. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Y aquí los teólogos dicen que probablemente, y lo más seguro es que aquí Dios, Jehová, está dialogando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y es uno como nosotros. ¿En qué sentido? Sabiendo el bien y el mal, o sea, creyendo que ellos pueden decidir entre lo bueno y lo malo. Ahora pues, vamos a hacer una cosa. Para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué hizo Jehová en el versículo 23? Lo sacó Jehová del huerto de Edén. Sí se pasó el Señor, ¿verdad? Se los expulsó de su morada. Mi hermanos, ¿crees que era severo el castigo de Dios? ¿O crees que era parte de su gracia y de su misericordia? ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos, si Dios hubiera dejado a Adán y a Eva allí en el huerto? El mismo texto nos lo dice. Era comido de todo. Se hubieran lanzado a comer del árbol de la vida y hubieran vivido eternamente, muriendo siempre. Imagínate, hermano, muriendo para toda la eternidad con dolores, sufrimientos. O sea, no era como la novela esa del retrato de Dorian Gray, que la eterna juventud, y que no envejecía, y envejecía su retrato. No, imagínate, hermano, estar envejeciendo, 100 años, 200 años y envejeciendo, 1000 años y envejeciendo. De hecho, hay una novela por ahí, mis hermanos, no recuerdo el nombre, de aquella ciudad donde ya nadie moría. Si alguien la recuerda, me dice el nombre. Nadie moría y todos estaban felices. Oye, ya la muerte se ha ido, nadie va a morir. Pero seguían envejeciendo. Y los primeros años todos felices, contentos, alegres, disfrutando todas las navidades. ¿Quién falta? Nadie falta. Qué padre, ahí está el abuelo, el bisabuelo, qué contentos nos sentimos. La siguiente Navidad, ¿quién falta? Nadie falta, la muerte se ha ido. Pero con el paso del tiempo, mis hermanos, ¿qué creen que comenzó a suceder? ¿Alguien ha leído ese libro? No recuerdo el nombre. ¿Sabes qué terminaron haciendo la gente, mis hermanos? Comenzaron a planear cómo deshacerse de sus abuelos. ¿Cómo nos deshacemos de los viejos? Ya nos cansaron. No se mueren. Y la trama y la historia, hermanos, da como intentan engañar a los viejitos y se los llevan para tirarlos por un precipicio, porque ya no los aguantan, ya no los toleran. Viejitos, llenos de viejitos, enfermos, con dolores, sin morir. Imagínate, mi hermano, que Dios no hubiera expulsado a Adán y a Eva del huerto y envejecer imagínate cómo estuviera Adán y Eva. ¿Cómo estuvieran los pobres ahorita? ¿Y cómo fuéramos a estar nosotros, mis hermanos? Enfermos, viejos, sin fuerzas, y no morir. ¿Sabías, mi hermano, que en extremo dolor la gente incluso desea la muerte? Ya me quiero morir, y no morir. Mi hermano, es parte de la gracia de Dios decir: saquémoslos del huerto, porque van a extender su mano, van a comer del árbol de la vida, y peor va a ser su castigo. Peor, que tenga un límite su sufrimiento, que tenga ya murió, ya está descansando. Que tenga un límite su sufrimiento.
el que Dios los echara fuera del huerto, mis hermanos, el que Dios pusiera todos esos dolores y sufrimientos sobre el ser humano, era con una intención que ellos voltearan a Dios y que el día de su muerte tuvieran una esperanza, que un día Él nos resucitará con cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, donde el pecado ya no va a existir y por tanto las consecuencias de este tampoco. Pero déjame terminar, y ya para terminar, con un versículo que me brinqué a propósito, el versículo 15, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabían, mi hermano, que este versículo 15 del capítulo 3 se le conoce como el protoevangelio? El protoevangelio, es decir, la semilla del evangelio, el primer anuncio del evangelio. Dios le está diciendo a la mujer: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién vino a hacer realidad esta profecía, mis hermanos? Jesucristo fue quien finalmente le aplastó la cabeza. ¿A quién? A la serpiente, a Satanás. Lo derrotó, lo venció en la cruz, lo exhibió, así dicen las epístolas de Pablo, que lo exhibió pública, como cuando se exhiben a los delincuentes. Es como salen en la televisión y ya, todos agachados. Y agarraron al carnicero de quién sabe qué, y agarraron y ahí están exhibidos. Aquí todo, era el vecino, era el fulano de tal, exhibidos, fichados. Y la foto ahí está ya, fichado. Así Dios dice que Cristo exhibió a Satanás en la cruz. Y aquí están los que creían que iban a poder contra mí, derrotados. Los exhibió públicamente. Fue nuestro Señor Jesús, mis hermanos, quien finalmente, a través de su vida, su muerte y su resurrección, derrotó a esa serpiente antigua llamada Satanás, llamada el diablo, venció al pecado, venció la muerte. Y mis hermanos, y aunque ciertamente tú y yo un día vamos a morir, porque aún estamos en este cuerpo que aún tiene ese pecado morando dentro de nosotros, mis hermanos, un día el Señor nos promete que si creemos en Él y depositamos toda nuestra confianza en Él con respecto a nuestra salvación, un día, mis hermanos, aunque muramos, vamos a resucitar. Vamos a resucitar con cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, donde entonces el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros. Mis hermanos, las consecuencias por nuestra desobediencia fueron trágicas. Pero mis hermanos, la promesa de Dios, si creemos en Cristo, son mucho mayores. Viviremos para la eternidad con Cristo si creemos en Él, donde ya no tendremos dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte. Y por eso, mis hermanos, anhelamos la segunda venida de Cristo, porque es en ese momento cuando resucitaremos, si hemos muerto. Y si no hemos muerto, nuestros cuerpos serán transformados y glorificados, y ya no habrá más lucha con el pecado. Dios permita, mis hermanos, que depositemos nuestra confianza en Dios, que reconozcamos nuestro pecado, y no como Adán y Eva, como nuestros primeros padres que no lo reconocieron, que nosotros reconozcamos delante de Dios nuestros pecados, vengamos a Él en arrepentimiento, confiando en la obra salvadora de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Inclina tu cabeza, mi hermano, vamos a Dios en oración.